es sinónimo de orientación al cliente desde la creatividad y búsqueda incesante de esa criatura huidiza que es la excelencia. Bienvenido, César. Yo también me voy a poner aquí. Me hace ilusión verme ahí como el presidente, ¿no?, dando una conferencia con la bandera de Europa. Vamos a poner la presentación. La primera página de la presentación es una foto de, curiosamente, una escalera donde estamos todo nuestro equipo, pero es que era el sitio donde salíamos todos y salíamos bien encuadrados. Parece hecho aposta. Bueno, nosotros la innovación la tenemos como un referente tanto para los proyectos que desarrollamos, tanto como para cómo los desarrollamos, las herramientas que utilizamos. Voy a hablar de innovación, voy a hablar de tecnología relacionada con la arquitectura y al final algún pequeño tip ya relacionado con la accesibilidad, ¿no? Pero todo está relacionado. ¿Pase? He puesto... O sea, ruego a quien sea que funcione porque está lleno de vídeos. A ver. Ah, le tengo que dar yo. Vale. Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, Fran, no desarrolles más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. Y el alcantarillado. Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza. Sí, de acuerdo. ¿Y el vino? Claro, el vino, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Cuando oigo hablar de tecnología, normalmente es para decir lo fatal que está la sociedad por las redes sociales, el bullying, bueno, las cosas malas de la tecnología. Y nos olvidamos de esto. Nos olvidamos que es que ha hecho un montón de cosas por nosotros. Entre otras cosas, por la sociedad del bienestar que tenemos, hemos tenido una pandemia que si nos pilla hace 100 años, me decís cómo trabajamos. Entonces, o hace 20. Entonces, bueno... nos encanta la tecnología. Estamos constantemente trasteando nuevos software. Como hay gente que es fuera del sector, en arquitectura antes se dibujaba a mano, se pasó a dibujar en un ordenador líneas y ahora lo que se está haciendo es modelar modelos 3D que además llevan información. Es decir, nosotros ponemos un muro y es un muro de ladrillo que pesa 200 kilos, que cuesta tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Se trabaja como una especie de base de datos. Hay una suite de... Realmente esto es un guante que no ha cogido nadie. Hay una suite enorme de software. Si quieres acabar un proyecto, necesitas como 30 programas. Nosotros, que somos muy ilusos, pues estamos intentando lograr que todos hablen el mismo idioma y lograr una sola imposición de datos a lo largo de todo el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de bueno lo digital? Pues primero que lo manual siempre provoca errores humanos, se pierde información, lo digital pues acaba ahorrando tiempos, hay un control, una trazabilidad de la información y nos permite una estandarización, ¿no? A través de la automatización hay un montón de tareas rutinarias que hacemos, en las que nos equivocamos recurrentemente, que realmente con la automatización no solo dejaríamos de hacerlas y nos centraríamos en pensar y en pensar mejor nuestros edificios, sino que además nos mejoran, ¿no? Yo veo importantísimo el desarrollo de software para proyectos. Nosotros tenemos alguna aplicación que, por ejemplo,
con unos forjados de cara a hacer visualizaciones, te compone todos los huecos de fachada, todas las puertas, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de rutinas de Grasshopper pues y de Dynamo y Python pues para simplificar el trabajo de todo el equipo. Estamos trabajando con un proyecto I+D con la Comunidad Europea pues para automatizar el encaje de viviendas, que ya tenemos una herramienta, que ahora la veremos, que es... Esta ya funciona. Esta es una herramienta que te amuebla una cocina. Dices... bueno, no, esta es el Miracle de este método. Este con el tamaño de una parcela, pues de cara a encajar un mix de viviendas, pues con inteligencia artificial pues te ofrece distintas opciones, ¿vale? Adicionalmente, tenemos esta que es otra herramienta que hemos desarrollado también con Lurtis, que lo que hace es, tú tienes un proyecto, seleccionas una cocina, la herramienta acabará amueblando todas las cocinas de un proyecto, da igual que tengan 1000 viviendas, pero lo que hace ahora es, me da a elegir entre 5 o 6 soluciones y yo elijo la que me parece adecuada. Una cocina parece una tontería, pero tiene un montón de normas, de reglas. El grifo tiene que estar a más de no sé cuánto del enchufe. Esto tiene que estar a más o menos distancia la mesa de la encimera. Si hay una ventana, pues obviamente no puedes poner nada, ¿no? Pues eso, la lavadora tiene que estar con unas tomas en la parte trasera. Esto se puede automatizar absolutamente todo y es una tarea, nuestra directora de I+D lo llama tarea de monos en inglés, monkey task. Pero bueno, esto ya lo tenemos desarrollado y lo comercializaremos incluso. Y bueno, también la tecnología para que nos ayude a los arquitectos, pues para hacer esas cosas que se hacían, es curioso, para poder hacer esas cosas que se hacían en el siglo XV, que te hacían unos artesanos fantásticos. ¿Cómo logras una geometría compleja? ¿Cómo logras hacer un diseño que no sea apilar ladrillos en línea recta? Pues al final es con diseño paramétrico, con fabricación digital, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un proyecto para imprimir una casa en 3D, que esto está muy bien. Tiene sus limitaciones. O sea, lo que hemos intentado es pues que sea una casa que solo se pueda imprimir en 3D, que no, porque para hacer una casa que puedo hacer con ladrillo me sale mucho más rápido, mucho más eficiente hoy en día en ladrillo, ¿no? Pero es otras cosas de tecnología que estamos haciendo. Y esto es una herramienta que en breve yo creo que yo al menos se lo estoy recomendando a los ayuntamientos. Esto es una herramienta de chequeo automático de los proyectos. Tú cuando tienes un proyecto, a ver, todos nos despistamos. Pues las ventanas de la escalera pues a veces invaden el descansillo y no dejan pasar correctamente a la gente. Este es un software finlandés con el que en Singapur están dando licencias de actividad en 1 hora, ¿vale? Aquí tardamos 1 año, ¿vale? Y que, por ejemplo, o sea, a la que se ponen reglas, ¿no? Entonces, con este software tú puedes decir, mira, todo lo que sea forjado, categoría de transitable, tiene que estar entre esta pendiente y esta pendiente. Yo lo voy a poner otra vez porque es muy interesante los chequeos que hace. A ver, si se pone. Como veis, se chequea, pues eso, las pendientes de los recorridos, los estrechamientos de los recorridos. Si una puerta invade un recorrido y el espacio llega a ser menor del que es necesario, pues también lo chequea. Todo esto, además, es parametrizable. O sea, es decir, si en Lisboa o en Málaga tienen una exigencia mayor que en Madrid, es parametrizable. Esto lo podría estar utilizando el ayuntamiento para comprobar que todos los proyectos son accesibles, tanto de urbanización como de arquitectura. Y al final es que es una tarea que un humano lo hace muy mal, pero un ordenador, como presentamos hoy por hoy los proyectos, pues lo hacen bien. Y nada más, como teníamos muy poco tiempo, quería dar un par de pinceladas de la tecnología que estamos estudiando y cómo, pues bueno, esta tecnología nos puede ayudar en los distintos frentes. Vamos a ver. Muchas gracias, César. Turno de Natalia Moral, coordinadora residencial terciario del área centro de ABB,
quien será la encargada de mostrarnos los productos y servicios más revolucionarios de la firma. Líder global en tecnología que impulsa la transformación de la sociedad y de la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Bienvenida, Muchas Natalia. Gracias. Muchas gracias, buenos días. ANAN Arquitectura, como siempre, ya llevamos muchos años colaborando y con un maridaje muy interesante y muy productivo. Y, por supuesto, a la Fundación 11, claro que sí. Bueno, ABB quizás no nos conocen mucho en el sector de la arquitectura. Es una empresa multinacional, habitualmente desde que viene de la fusión de otras dos grandes empresas, ha tenido la central en Zúrich, en Suiza. Nuestra principal línea de actuación, de actividad, son las soluciones de generación y distribución de energía eléctrica y la automatización para edificación y para el sector industrial. Aquí hay algún dato en el que no me voy a detener más. Tenemos presencia en más de 100 países, una plantilla por encima de 130.000 empleados. Bueno, nuestras líneas de actividad y de producción las dividimos en el sector residencial living, en building, el sector terciario y en el sector industrial. En el sector residencial vamos fundamentalmente enfocados al confort y la seguridad de los edificios habitables para residencias. En el sector terciario, nuestra principal implicación va encaminada a la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas y en el sector industrial, fundamentalmente, a reducir el impacto de los procesos de fabricación y de las industrias. Somos una empresa con muchísima conciencia en la eficiencia energética, en el impacto medioambiental. Como hemos oído comentar en compañeros anteriores, desde el desarrollo en I+D+I de las piezas y soluciones hasta el reciclaje de las mismas, todos los procesos de fabricación, desarrollo, ideación tienen una especial, tenemos una especial presencia en todos esos desarrollos en evitar emisiones, así como en las soluciones que proponemos. Quizás en el ámbito del proyecto arquitectónico suene más la marca Niesen, que es marca perteneciente a nuestro grupo, al grupo ABB, dentro de la que englobamos lo que a fin de cuentas a ojos vista queda de una instalación eléctrica, que son los elementos de accionamiento de esa instalación eléctrica. Mecanismos, pulsadores, todo tipo de tomas de conectividad, desde las soluciones más básicas tradicionales con electrónica convencional a soluciones ya de alta tecnología en sistema domótico. En lo que me voy a centrar hoy especialmente, que es además más el campo de actividad en el que yo estoy involucrada y mi equipo de trabajo, es en las soluciones de domótica. La domótica no es más que automatizar una instalación eléctrica, es decir, someter a la instalación eléctrica a una serie de premisas para que ésta actúe solo cuando nos interesa o bien extraigamos datos de ella para actuar en consecuencia de esos datos extraídos y registrados. Por tanto, la domótica o inmótica, solemos hablar de domótica cuando nos referimos al sector doméstico, residencial o inmótica al sector terciario, no es más que eso, automatizar una instalación eléctrica buscando seguridad, eficiencia energética y confort. Dentro de los muchísimos sistemas de automatización de electricidad que existen mundialmente, en ABB trabajamos fundamentalmente con KNX. Posiblemente han oído hablar de él, posiblemente no. KNX es un protocolo internacional generado y creado hace ya más de 30 años. De hecho, en ABB somos pioneros en desarrollo de soluciones domóticas y de automatización. Los primeros sistemas que empiezan a aparecer hace 35 años, ABB ha estado involucrado en ellos. Y KNX es la derivada de muchos de esos primeros sistemas que empiezan a surgir, que consiste en un protocolo universal de comunicación de domótica, de manera que hay muchísimos fabricantes de soluciones de domótica que fabricamos componentes en KNX y todos ellos son comunicables entre sí. Es decir, en una instalación automatizada resuelta por protocolo KNX, cualquiera de los fabricantes de producto y solución KNX pueden implementar la solución, incluir material. KNX es una especie de lenguaje domótico en código binario informático. Si veis ahí ese esquema, aparece una línea verde representada, no sé si se distingue muy bien, en paralelo a una línea negra. Esa línea verde es el cable domótico y el alma de una instalación domótica. Es un bus de datos a través del que se circulan
discurren telegramas informáticos que ponen en comunicación a elementos sensores con elementos actuadores. Eso es una instalación domótica. Los elementos sensores envían datos a ese cable bus, un detector de presencia, una sonda de luz, un pulsador domotizado. Ese telegrama de información discurre por el bus y pasa a un elemento actuador que recibe esa orden y se ha programado para actuar sobre la carga eléctrica, a encender la luz, a una apertura de puerta, mover una persiana. Eso es, en esencia, un sistema domótico. Aquí vemos algunos de los elementos de accionamiento de una instalación domótica. Una instalación domótica con sistema como KNX puede ser gestionada desde elementos locales, pulsadores, pantallas multifunción, o desde elementos a remoto. Ya sabemos que estas tecnologías permiten comunicarnos vía smartphone, tablet, con el sistema domótico. Lo que me interesa especialmente es que veamos algún ejemplo, porque normalmente cuando hablamos de domótica tendemos a pensar en tener un smartphone desde el que subir y bajar persianas, o encender y apagar luces, o hacer variación cromática de ellas. Pero la domótica va muchísimo más allá, y ese es el objetivo con el que nosotros trabajamos las soluciones de automatización. En concreto, y teniendo en cuenta la temática, lógicamente, de la jornada, vamos a hablar de uno de los últimos casos que hemos resuelto, uno de los últimos proyectos que hemos resuelto en ABB, que es el Centro de Alzheimer San Rafael en Córdoba. La solución, el sistema, el material es nuestro, es de la factoría ABB, y el programador, todas las soluciones domóticas requieren una puesta en marcha del sistema, una programación del sistema, un programador que es el que hace corresponder esas señales de sensores con los actuadores. El programador es la empresa IKNX Ingeniería, andaluza, muy reconocida, conocida y reconocida, tanto en España como internacionalmente, porque pues han desarrollado grandísimos proyectos de automatización y domótica. Y en concreto vamos a ver en un vídeo que vamos a emitir ahora mismo, hablando a Antonio Molero, que es quien nos va a explicar esta instalación, que es el gerente de IKNX Domótica. Si pasáis al vídeo, por favor. ¿Le doy yo? ¿Sí? Como para avanzar la... Vale. Bueno, estamos en una instalación, es un complejo tipo hospital. Aquí hay personas con ciertas discapacidades. Hemos hecho un sistema domótico para realizar un control de todas las habitaciones y que todas las habitaciones se puedan controlar desde el puesto de enfermería. Si os fijáis, tenemos un menú principal donde podemos acceder a todas las habitaciones de esta planta. Podemos acceder a las distintas habitaciones, donde las distintas habitaciones pues nos darán los avisos de alarma de puerta abierta, ventana abierta, incendio, caída. Podemos saber la posición de la cama porque son camas articuladas. Podemos subir y bajar persianas, control de clima. Tenemos fecha y hora de cuando se produce una alarma. Tenemos también avisos de incontinencia urinaria si le colocan a los pacientes esos dispositivos. Tenemos todo el control de alumbrado, circuito de fuerza, televisión. Es decir, lo que se trata es que una sola persona, desde aquí, desde el puesto de enfermería, pueda monitorizar todas las constantes, toda la funcionalidad de todas las habitaciones que tenemos aquí en el complejo. Si entramos, por ejemplo, aquí a la habitación número 2, os vamos a enseñar un poco. ¿De acuerdo? Bajamos la persiana, vamos a... Si os fijáis, los sensores, ahora cuando pasemos, por los distintos sensores nos van a dar aviso de que estamos dentro de la habitación. Hay que regular la posición de las camas, hay que regular también la posición de la cortina para que los sensores nos den la ubicación exacta de donde estamos. Vamos a encender los distintos circuitos de alumbrado. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos es un actuador que controla todos los circuitos on-off. También tenemos un módulo lógico. Aquí esta instalación tiene muchísima lógica incorporada. Hay que incorporar un módulo lógico por habitación. Tenemos también unos detectores de calidad del aire, donde nos van a dar las condiciones ambientales de aquí de la habitación, tanto temperatura, humedad, CO2. Con estas condiciones lo que hacemos es que le podemos marcar, o el médico de aquí le puede marcar unos máximos y mínimos en la habitación, y en función de esos máximos y mínimos pues nos mandan al puesto de enfermería, nos dan mensajes de alarma.
tenemos colocados sensores de ubicación para poder localizar al usuario tanto en la zona A como también en la zona B de la cama. Y también en el baño tenemos sensores ubicados para detectar si el usuario está de pie o el usuario está en el suelo, porque se haya caído a la hora de bañarse. También tenemos tiradores de seguridad que también nos marcan el aviso a enfermería en caso de caída. Y bueno, esto es un poco un proyecto diferente de lo que estamos habituados a hacer. Normalmente siempre el KNX, la gente suele instalar KNX en viviendas, edificios de oficinas. Y bueno, aquí hemos hecho algo distinto, hemos implantado un sistema domótico. Hemos implantado un sistema domótico en una instalación algo fuera de lo habitual. Vamos a ver también, si os fijáis, disponemos de un panel de control donde se pueden monitorizar un montón de datos de posición del usuario en la cama, de alarma de incendio, incontinencia urinaria, aviso de acuda en caso de caída al suelo, todo de todas las estancias que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, un diseño nuevo que ha hecho Icanic Ingeniería y bueno, esperamos que el cliente final pues esté de acuerdo, bueno, esté contento con el trabajo realizado. Bueno, como os decía, la domótica da para muchísimo. Es decir, estamos viendo un ejemplo de lo que puede facilitar la vida a una persona que necesita de ciertas ayudas, la domótica dentro de su hábitat o de la estancia o del edificio donde vive. Yo soy arquitecta también. Cuando estudié la carrera aquí en la Politécnica hace más de 2 décadas, tenía un profesor que decía que cuanto más inteligente es el edificio, más tonto es el arquitecto. Entonces, bueno, yo creo que tenemos ejemplos suficientes a día de hoy para darnos cuenta de que quizás eso no es tan así. Toda esta solución que estamos viendo lleva dentro muchísimo trabajo, es muy compleja, hay muchísima sensórica. Os he traído aquí alguna imagen. Si veis aquí una imagen del cuadro que ha señalado el integrador Antonio Molero, donde se ve el actuador, ha hecho alusión a un módulo lógico. Ese módulo en este tipo de instalaciones tan complejas lo que permite es establecer unas condiciones de contorno en función de las cuales va a producirse cierta respuesta. Por ejemplo, ha aludido en aquella imagen que veis con el fondo azul en el cuarto de baño, en el aseo, a 2 sensores de presencia. ¿Qué conseguimos con ellos? 2 detectores de presencia colocados en la misma vertical, uno a unos 20 centímetros del suelo, otro a metro 20. Si el de abajo está detectando presencia y el de arriba no, se puede intuir que se ha producido una caída. Entonces el sistema está programado para, si pasan, por ejemplo, 2 minutos durante los cuales el detector de abajo está detectando presencia y el de arriba no, se lanza una señal de alarma. Un tiempo mínimo, porque a lo mejor el paciente se ha agachado, ¿no? y efectivamente en ese momento solo está detectando el de abajo. Pero si hay un tiempo que se establece durante el cual esa situación se mantiene, entonces se manda una señal de alarma al puesto de emergencia porque se intuye que se ha producido o se ha podido producir una caída. Todo eso, si ocurre esto y esto, si ocurre esto y esto, pero esto no, todo eso se gestiona a través de esa lógica que hay que programar. Detectores de presencia, movimiento de persianas, saber dónde está el paciente, si está efectuando movimientos raros en la noche. Tengamos en cuenta que es un centro de Alzheimer. Son personas, pues lógicamente, con confusiones en horarios durante el día. He puesto una imagen también de altavoces. Estas soluciones, no es el caso aquí, pero podrían incorporarse a un sistema de activación de todas estas funciones por voz. Una solución domótica como KNX permite incorporar un altavoz de manera que, como estábamos comentando antes, para personas con dificultades de visión, pues a través de la voz puedan activar funciones, subir, bajar persiana, llamar a alguien para ayuda, en fin. El tema es extensísimo, da para mucho. Si quieren luego preguntar, estoy a disposición, pero que efectivamente la automatización, bueno, ofrece muchísimas posibilidades para centros con personas con ciertas capacidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia. Y ya para finalizar, en representación de Ortiz León Arquitectos, está con nosotros Jaime Otegui. Desde hace más de 15 años es director de proyectos del estudio, liderando algunos de los proyectos de oficinas más representativos, como son Torre Iberdrola, Ciudad de BBVA, Edificio Arbórea o Castellana 85. Bienvenido, Jaime. Gracias. Hola, buenos días a todos y muchas gracias a Nana Arquitectura, a la Fundación 11 y a todos vosotros por venir. Me ha tocado ser el último, estamos todos un poco cansados, pero espero hacerlo rápido y ameno y no repetir nada de lo que habéis dicho otros de los compañeros. Lo primero... Como presentación un poco del estudio, para el que no nos conozca, o sea, somos un estudio con más de 30 años de experiencia y 300 proyectos, y aquí en las láminas os hemos puesto algunos de nuestros proyectos más emblemáticos, desde el edificio de Sanitas, Torre Iberdrola, Torre Cristal, Castellana 85 o las del BBVA, donde he podido participar en la mayoría de ellos. Entonces, lo primero, he dividido la charla de alguna forma en tres puntos. O sea, el primero para nosotros sería poder explicar lo que entendemos que son los conceptos claves de cómo ha evolucionado la accesibilidad y la innovación dentro de los edificios, un poco especializados en los edificios de oficinas. Luego voy a colocar algunos casos prácticos de algunos de nuestros edificios y, por último, unas conclusiones o unas preguntas abiertas para todos para que nos vayamos de aquí con alguna pregunta para pensar. Entonces, lo primero, nos gusta explicar que tanto para la accesibilidad como para otros conceptos, como puede ser la sostenibilidad, realmente en los últimos 20 años creemos que en los edificios ha habido un cambio que nos gusta resumirlo en unos procesos que solemos decir que es que la norma se convirtió en producto, el producto pasó a ser un servicio y el servicio hoy en día se quiere que sea una experiencia. Entonces, cuando hace 20 años realizábamos edificios, de alguna forma tratábamos de realizar en función de las necesidades del cliente un contenedor lo más bonito, original, flexible, etcétera, con diferentes requerimientos, pero donde la accesibilidad la introducíamos como algo externo, como una normativa que había que aplicar y se introducía en un último momento. Desde hace más de 10 años, podríamos decir, realmente estos contenedores nos empezaron, o producto que desarrollábamos, nos empezaron a pedir, tanto nosotros como las propiedades, que se convirtieran en un servicio. O sea, que los edificios respondiesen a todas las necesidades de la gente que los habitaba, o los inquilinos en los casos de los edificios de oficinas. Sin embargo, por ejemplo, en este sentido, todavía la accesibilidad se entendía como un servicio que era global, pero había que realizar también el servicio para este colectivo que se entendía todavía minoritario. Y llegado ya al punto, hace 5 o 10 años, sí que las propiedades y nosotros entendemos que estos servicios se deben de convertir en una experiencia. O sea, es muy gráfico la experiencia de los hoteles, que antes era llegar a una recepción, ir a la habitación, y ahora hay todo un camino, de alguna forma, de experiencia desde que tú entras a un hotel hasta que te alojas en tu habitación. Y es verdad que en este cambio, esta experiencia, tanto las propiedades como nosotros, lo hemos entendido ya muy directamente, que la accesibilidad tiene que ser universal, que la experiencia no tiene que discriminar a nadie y todo el recorrido debe ser igual para todos. Y esto también va un poco asociado a lo que ya se ha dicho en algún momento, que es que las personas empiezan a ser ya protagonistas de los edificios. O sea, cuando nosotros o todos los que hacemos unos edificios empezamos a poner la persona en el frente, es una frase que se utiliza mucho, pero que ya es una realidad, porque ya no afecta solo a la arquitectura, sino que va asociado a muchos otros departamentos de recursos humanos, etcétera, que es verdad que sí que ponen a las personas en el frente. Y estas personas hoy en día, por lo menos en los edificios de oficinas, sí que se considera desde el punto de vista de accesibilidad universal, no se hace ningún tipo de distinción. Además, esta experiencia tiene 3 características muy importantes. O sea, lo primero es que la experiencia tiene que ser confortable y tiene que ser confortable para todos. O sea, desde el punto de vista, desde lo más práctico, que no te tienes que mojar adentro de un edificio, que tienes que poder abrir la puerta, que tienes que poder llegar a los accesos, hasta lo más sensorial, o sea, el tema de la iluminación natural que se ha hablado antes, o temas espaciales o más de discurso de arquitectos, pero es verdad que tiene que ser confortable y placentera. Y también tiene que ser positiva, o sea, tiene que demostrar que tú cuando entras en un edificio respires de alguna forma calidad y respires sostenibilidad y hoy en día también respires accesibilidad.
Y luego hay un punto que a nosotros nos gusta mucho, que es que tiene que ser didáctica. O sea, si nosotros hacemos los edificios, tenemos que hacer los edificios mirando al futuro y tratando de hacer una sociedad mejor. Entonces es importante que no solo los edificios nos enseñen, o sea, tengan cosas, sino que además las enseñen, o sea, promuevan de alguna forma que la accesibilidad en este caso se vea. O sea, no nos debe importar, y así creo que actuamos todos los que hemos hablado aquí, que algunos parámetros normativos que hace 2 décadas nos podían llegar a no saber cómo integrarlos, hoy en día de alguna forma queremos integrarlos sin hacer ningún tipo de distinción. Entonces, con estas ideas un poco os voy a poner algunos ejemplos donde también es muy importante recalcar lo importante que es el cliente a la propiedad. O sea, de los ejemplos que os vamos a poner, en todos los casos las propiedades no solo nos dejaron, sino que además impulsaron. O sea, impulsaron y nos pidieron innovación y nos pidieron accesibilidad. O sea, el edificio Sanitas, que tiene ya más de 20 años, fue un referente de sostenibilidad, pero también lo era de accesibilidad. O sea, todos los recorridos peatonales, las circulaciones y demás, no existía ningún tipo de barrera ni impedimento, y eso era de origen. O sea, una demanda de la propiedad sin tener en cuenta como algo externo para cumplir normativa. Y además se integraba en la arquitectura, no se trataba de hacer el edificio y luego buscar el camino para cumplir esta demanda, sino que se buscaba desde origen cumplir con que todo fuera accesible. Y hablando de innovación, por ejemplo, el tema del mostrador, pues hoy en día tenemos materiales innovadores que nos permiten de alguna forma diseñar mucho mejor esta integración en el diseño universal de los elementos de la accesibilidad. Otro ejemplo es en Torre Iberdrola, en Bilbao. Aquí lo pongo sobre todo de ejemplo porque dentro del lobby, no sé si alguno de vosotros ha podido estar, que es un lobby espectacular, en cuanto a su dimensión, iluminación, fachada, etcétera, había un elemento escultórico que era la escalera, que llama mucho la atención y era parte del hito de diseño del propio lobby, pero al mismo nivel se colocó un ascensor. O sea, en cualquier otro caso, si la propiedad no lo hubiese querido o no lo hubiese demandado de alguna forma, el hecho de conseguir el itinerario accesible siempre existía alguna forma secundaria de conseguirlo y se hubiesen ahorrado un dinero importante, pero no. O sea, tanto nosotros como la propiedad quisimos de alguna forma que la accesibilidad tuviera el mismo valor que la propia escalera. Entonces, hubo un gran desarrollo de diseño de ese ascensor y económico, y hoy en día pues, las dos cosas están integradas perfectamente, tanto la escalera como el ascensor, que es un ascensor que solo sube una planta. O sea, imaginaros el impacto económico de esa medida normativa de accesibilidad que se hubiese podido solucionar de otra forma, como seguramente hace 20 años se hubiese hecho. O si la propiedad no hubiese querido, que suele ser más habitual. El tercer ejemplo que os pongo también es de la sede del BBVA. Aquí nos pasa un poco lo mismo. O sea, todavía no existían las certificaciones ISO, DIGA, y en cambio el BBVA sí que propuso desde el primer momento de diseño que el edificio tenía que ser 100% accesible, en todos los sentidos. Entonces, la innovación no se refiere únicamente a los elementos tecnológicos de herrajes, botones, domótica, que está muy bien, sino que es muy importante la arquitectura de alguna forma pasiva, igual que en la sostenibilidad, que la propia arquitectura integre de forma universal sin que te des cuenta las soluciones de accesibilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, hay el acceso principal del edificio, el más emblemático. Nos pasa un poco lo mismo que con Iberdrola. O sea, tiene su acceso con la puerta giratoria, que aunque tenía su pulsador de velocidad de discapacitados, etcétera, se quiso poner al mismo nivel el acceso con puerta batiente. O sea, no se quiso hacer ningún tipo de distinción entre la entrada giratoria o el acceso batiente. Y, por ejemplo, el auditorio, que hoy lo ves muy sencillo, que parece una apuesta de alguna forma de diseño que no tenga peldaños, pero la realidad es que la innovación tecnológica para conseguir la forma geométrica de concha, porque tiene una forma de concha, para que las rampas que tienes de acceso al patio de butacas cumpliesen todas las medidas sin necesidad de barandillas, etcétera, pues a nosotros, o sea, es un esfuerzo de innovación y de diseño realmente que viene dado en gran parte por la accesibilidad, pero que tiene un resultado que de ninguna forma te marca que viene a través de querer cumplir una norma. Entonces, eso creemos que es muy importante hacerlo. O estos ejemplos más particulares, por ejemplo, del ascensor, siempre nos pasa a todos, que contaba antes Paco, la dificultad de cumplir la normativa de accesibilidad en ascensores cuando tú quieres hacer un diseño personalizado, pues con ganas, voluntad por parte de todos y
se consigue. O sea, por ejemplo, el espejo, o sea, nosotros vemos en los ascensores y se suele marcar muy bien lo que viene por norma, que es el espejo, el pasamanos, que tenga la curva, los botones. Entonces, todo esto se puede integrar con innovación de los materiales, se puede integrar en el diseño de forma que tengas un ascensor pues, con el aspecto que tiene este de las fotos, donde se recoge todo lo que tiene que tener, pero acoplado al diseño original. Y también, como otro ejemplo, también es las calidades en los aseos accesibles. O sea, de alguna forma estamos habituados a hacer el aseo el de hombres y mujeres con ciertas calidades, y el aseo accesible, pues de alguna forma hasta la propia industria no tiene los productos de la misma calidad que tiene el resto, la misma gama de variedad. Entonces eso sí que intentamos siempre que el aseo accesible tenga 100% las mismas calidades que el resto, que no exista ningún tipo de distinción dentro de este diseño. Esto también son fotos de interior, aunque en la sede, aunque realmente en la topografía tenemos muchos niveles, pues con naturalidad integradas en el diseño se incorporaban todas las rampas con dobles pasamanos, todas las circulaciones eran accesibles, hasta en el sótano con los tornos accesibles, doble pasamano. Esto sí que necesitamos el impulso de las propiedades, porque si no realmente, en gran parte por comparación, o sea, porque la gente no quiere hacer muchas veces por comparación. Entonces es importante el impulso del que lo quiere hacer para que por comparación todos vayamos replicando e intentando hacer las cosas mejor. Y este es el último ejemplo más reciente, y es un edificio que está pegado al edificio que ha contado antes Paco de Oxeo y de la misma propiedad, donde igual que ellos ya en el año 2015 empezaron con la certificación DIGA, Logo ICE, pues nosotros también en el 2017 con la misma propiedad empezamos el desarrollo del edificio, y ya, o sea, pues hace 5 años ya se estaba hablando de certificaciones de accesibilidad. Entonces, y de origen, o sea, no impuestas a futuro como nos pasaban los primeros LEED o WELL, sino que ya vienen desde origen. Entonces eso es muy importante por todo, o sea, porque demuestra la conciencia que tienen las propiedades a la hora de certificar, no solo hacer, sino también certificarlo, y para nosotros, para que todo el camino se integre mucho mejor en el diseño, las soluciones de accesibilidad. Entonces tenemos pues lo mismo, el camino podotáctil, el encaminamiento en la zona de accesos, ascensores exteriores, lo mismo que decía antes de unas inversiones extras que por otro lado lo podrían hace un tiempo sin estas ganas lo hubiesen desarrollado de otra forma, pero no hay problema, entre comillas, sino que se quiere hacer los edificios más accesibles y más pensando en todas las personas sin ningún tipo de distinción. Tornos accesibles, los mostradores también accesibles con el bucle magnético e integrados en el diseño, nunca como un nuevo añadido. Los sistemas de preselección de ascensores también con toda la maniobra accesible con el botón. Una vez que tú pulsas el pulsador empieza una maniobra donde los ascensores de alguna forma tienen señales ópticas y acústicas que te señalan qué ascensor viene o cuál quieres coger, y tienes de alguna forma la posibilidad de hacer todo ese recorrido tan difícil en otros momentos de qué ascensor coger y cómo. Pues ahora de alguna forma la tecnología y la innovación en este tipo de productos sí que nos permite llevarlo hasta donde pueden o hasta donde quieren, porque ese también sería otro tema largo de debatir, que es la usabilidad de esta tecnología, porque en muchos casos la tecnología ha desarrollado los productos con toda su buena intención, pero es verdad que todavía el uso de ellos, cuando son de una tecnología tan avanzada, pues resulta difícil para el propio necesitado. O las zonas de refugio con el interfono visual y acústico a la altura que tiene que estar, porque eso seguro que todos nos encontramos, es otro elemento de tecnología que es necesario en los edificios de las zonas de refugio, tener un interfono, y sin embargo la industria en este caso va por detrás, porque no existe gama de producto de diseño, calidad y que dé lo que realmente se necesita. O sea, existen 3 interfonos en el mercado. Entonces, si son interfonos de vivienda y nosotros estamos haciendo, vosotros o cualquiera quiere buscar un punto de diseño integrado en la arquitectura que estás generando, y realmente, por ejemplo, es un punto donde deberían dar un paso más la industria para dar un catálogo mayor de productos. El doble pasamanos y ya está, de alguna forma. Y a modo de conclusión,
o preguntas abiertas que no creo que no las voy a responder yo, pero las podemos utilizar para el cóctel o para que todos nos vayamos a casa. Yo creo que sí que hay estas 4 preguntas que nos debemos hacer. O sea, si realmente la tecnología ha evolucionado al ritmo del diseño universal, si la normativa está evolucionando al ritmo de la arquitectura o diseño universal. Hay un punto que se hablaba antes en otra de las charlas, que es si en algún momento se van a unificar los criterios de aplicación de la normativa, porque esto es muy importante a la hora de la comparación. O sea, cuando estamos hablando de que las propiedades fomentan, o sea, hay ciertas propiedades que apuestan por la accesibilidad y hacemos un mostrador accesible, hay otras que no. Entonces, rebatir a una propiedad que dice que no quiere hacerlo cuando la mayoría de los mostradores de edificios de oficinas no lo tiene, es muy difícil, cuando todos deberían ser por norma. Entonces, esa aplicación de criterio que todos tenemos asumido, que la normativa de incendios hay que cumplirla y no pasa nada, con todas las señales, la de accesibilidad. Realmente hoy en día existe una divergencia entre lo que se aplica y lo que no, que nos quita fuerza a todos, a todo el sector, a poderlo implantar de una forma más seria, quizá. Y para esto sí que aportan las certificaciones, DIGA, AIS y demás que surgirán y están muy bien. Y por último, ¿qué va a pasar? O sea, ¿y qué va a pasar? Pues hay como 3 puntos. O sea, uno es el de la innovación de los sistemas existentes, que un claro ejemplo es el de los ascensores, por ejemplo, con la dificultad de la usabilidad. Otro es lo que venía a decir también, que las propiedades y clientes tienen que, de alguna forma, fomentar que esto avance todavía más. O sea, estamos en proceso y en grandes propiedades de oficinas han dado un gran avance. Y otro matiz que deberíamos, que creo que va a surgir en el futuro, es el que deberían empezar o asistir consultores profesionales del tema dentro de la arquitectura. O sea, porque realmente, igual que tenemos consultores, nuestros proyectos ya no los hace el arquitecto. O sea, nuestros proyectos son equipos multidisciplinares que tenemos de estructurista, ingeniero, de sostenibilidad, de acústica, de fachada. Entonces, la accesibilidad debería ser un punto que ya se empiece a integrar en este tipo de consultorías. Pero para ello también tiene que de alguna forma esa consultoría ser profesional, o sea, porque sí que nos encontramos a veces que la certificación, por ejemplo, la DIGA o la AIS, pues todavía van un poco a desarrollar un checklist. Entonces, tenemos que conseguir que esa consultoría esté más integrada de alguna forma con los equipos, pero esto solo lo vamos a conseguir con el tiempo. O sea, no es una cuestión de crítica, ni mucho menos, sino que entre todos deberíamos conseguir que exista esta figura de consultor de accesibilidad para mejorar todos nuestros proyectos. Y ya está. Muchísimas gracias. Antes del cierre institucional, no sé si alguien tendrá alguna pregunta. Tenemos el micro por ahí. Si es así, mano arriba. Si no, tomo el testigo de cuál es el siguiente paso. Algunos de nuestros ponentes que están por aquí, Francisco, Esperanza, Alberto, César, a ver si nos podéis contestar después de toda esta jornada, cuál es el siguiente paso y cuál es la línea a seguir. Nacho, el micrófono. No sé, ¿se oye? Sí. Lo hemos estado comentando antes, justo antes de empezar el debate. O sea, realmente estas mejoras que no son de mercado, que no tienen un retorno inmediato para el inversor, pues vienen o cuando la demanda el cliente o cuando la demanda la normativa. Hay, desde luego, firmas internacionales que no van a oficinas, que no tienen unas características, pero si queremos que se implante de una forma general, es por normativa. En Portugal, todos los baños de todas las viviendas de todos los edificios de Portugal que se construyen nuevos son accesibles porque obliga la normativa. Pues bueno, pues a lo mejor hay que ver cuáles son los mínimos que hay que fijar pues para lograr esa accesibilidad universal. Y si la normativa pide un mínimo o pide un máximo, yo sinceramente creo que es lo que puede dar un impulso grande. O bonificar, la otra son con los incentivos, bonificar que un edificio sea accesible pues con menos IBI o con más edificabilidad. Eso lo impulsaría. Francisco, Esperanza, ¿os animáis a alguno? Eso lo mismo, además Jaime lo ha dicho muy bien. Hay propiedades que efectivamente lo tienen metido en el ADN y lo impulsan, pero hay otras en donde no solo no lo impulsan, sino que aunque lo pongas encima de la mesa,
no quieren porque evidentemente tiene un sobrecoste, entre comillas. No se dan cuenta que eso está repercutiendo en el propio edificio, en los trabajadores, en los inquilinos, ¿no? Como dice César, el abonar, ¿no? el poder de alguna forma premiar a las propiedades sería una muy buena actuación y evidentemente con normativa. Normativa porque si no, no se va a hacer desgraciadamente. Yo cuando empezaba la ponencia de hace 20 años, no sé qué, no sé cuántos, ahí era muy con contadas ocasiones se podía hacer eso, ¿no? Simplemente. Esperanza, ¿te animas? Ya por concluir y compartiendo efectivamente lo que dicen mis compañeros, creo que podríamos, ¿no?, contribuir normalizando, integrando en nuestros diseños todas las medidas que consideramos necesarias para lo que hemos dicho, para ese mejor uso de todas las personas, y en la medida en que normalicemos probablemente impulsaremos que acabe siendo normativo la aplicación de estos conceptos, de estos criterios. Muchas gracias. Bueno, pues ya por aquí tenemos una pregunta. Nacho. Entonces no hay ninguna directiva europea, ni siquiera que pueda obligar de alguna manera a los países, o al menos a los edificios públicos de las administraciones, que algún tipo de directiva que luego obligue a transponerse en cada nación. No hay nada, nada ni en previsión. Sí que hay normativa de accesibilidad, pero llega hasta aquí. O sea, si buscas la accesibilidad universal, mientras decía Esperanza esto, yo estaba pensando, nosotros las residencias de estudiantes que estamos haciendo tienen el baño, a lo mejor mide 2,9 metros cuadrados útiles. Para que sea accesible son 6 metros. Nadie va a pagar 6 metros de más, salvo que sea obligatorio. En recorridos por supuesto, en recorridos de acceso de edificios públicos de nueva planta, etcétera, todo tiene que ser accesible. Pero, por ejemplo, las viviendas no tienen por qué ser accesibles. Es más, si tú haces unas viviendas, hay una reserva de viviendas accesibles cuando es vivienda protegida y cuando es cooperativa, pero si resulta que en la cooperativa nadie con minusvalía, puede eximirte de esa vivienda accesible. Plazas adaptadas, hay un porcentaje, pero es muy pequeñito. Entonces, si la cuestión es sí, tenemos que entender que todo el mundo y todos los espacios en los que vivamos y trabajemos, en algún momento pues puedan ser adaptables o susceptibles de ser utilizados por una persona minusválida. Y eso a día de hoy, que yo sepa, no es así. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues como broche de oro es un honor contar con Juan Antonio Ortiz, vicepresidente primero del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, una institución a la que agradecemos constantemente su apoyo y su enorme esfuerzo por poner en alza la labor del colectivo. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, Anam, por contar con el CESCAE para el cierre de esta importante jornada. Muchas gracias a Fundación 11. Tengo la suerte de repetir aquí, estuve también en la anterior edición. Y bueno, quería por lo menos también felicitar la labor de todos los que habéis participado, porque de cada uno desde su papel en el sector, desde su ejercicio profesional, yo creo que estáis haciendo por conseguir que la accesibilidad universal no sea o no se vea desde el cumplimiento normativo, no se vea como la imposición normativa para solventar lo que se llamaba antiguamente, y espero que cada vez menos se llamen, barreras arquitectónicas. Y en eso los colegios de arquitectos y los profesionales de la arquitectura tenemos, yo creo, un papel importantísimo. Y esta jornada yo creo que aporta también la difusión y la sensibilización necesaria, no solo en el ámbito profesional, sino también para la sociedad. Ya habéis mencionado varios de los que habéis participado, esa necesaria sensibilidad de los propietarios, de los promotores, de toda la sociedad en su conjunto, para entender que hay que, y lógicamente los arquitectos, para entender que hay que proyectar desde la accesibilidad universal. La arquitectura no tiene otra
otra función que mejorar las condiciones de bienestar de todas las personas y aportar también soluciones que mejoran, incluso yo diría, la felicidad de las mismas a partir de generar y crear espacios tanto para la vivienda como para el trabajo, como para el ocio, como dentro de la propia ciudad. Y no hay bienestar si dejamos atrás a un grupo de personas que puedan tener algún tipo de discapacidad. Tampoco nos olvidemos de que las discapacidades no son solo motrices y, por tanto, hay que pensar en otras cuestiones. Hoy hemos visto a un compañero con dificultades auditivas y también pues, hay soluciones que ya se están imponiendo, como las mencionadas de bucles magnéticos, etcétera, para otras dificultades. Por tanto, ¿qué podemos hacer los colegios de arquitectos? En primer lugar, sensibilizar a nuestros propios compañeros. Yo creo que en ese sentido se está haciendo una labor importante. El colegio que yo mejor conozco, que es el de Extremadura, el COADE, del que soy decano, recibió hace 3 años el premio de la OTAEX, de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, que no deja de ser también ese espacio de asesoramiento para todos los profesionales. Y en cuanto al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, en los últimos años, estos años tan duros de pandemia, yo creo que también hemos aportado no solo esa sensibilización general de todos los colegios, sino también en 2 materias fundamentales, soluciones que yo creo que pueden ayudarnos en un momento de nuevos paradigmas que pueden ser un detonante para la consecución de muchos de los objetivos en los que veníamos empeñándonos y resultaba difícil conseguir. Me refiero concretamente a 2. Hemos trabajado muy duro para que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que recoge los fondos europeos, lo entendiera primero el Ministerio, el MIDMA, y después, desde el MIDMA, Europa, como fondos que podían destinarse a la rehabilitación integral de los edificios. No a las máquinas para mejorar la eficiencia energética, sino al diseño desde 3 niveles, la vivienda, el edificio y la ciudad. Y cuando hablamos de mejora, de rehabilitación integral, no estamos hablando solo de la eficiencia energética desde medidas pasivas, que son fundamentales, sino también de esa accesibilidad universal que es imprescindible llevar de la mano. Porque si no facilitamos esa accesibilidad universal, estamos dejando atrás a mucha gente. Pensemos que hay cerca de 1 millón de personas en España que no pueden salir solas a la calle, porque son prisioneras de estos edificios que no reúnen esas condiciones. Y esto tiene su lógica en lo que hacíamos hace décadas, pero no podemos proyectar al futuro desde esa visión, sino desde lo que os mencionaba. Debe formar parte de nuestro ADN. Por eso, enhorabuena por esta jornada y sigamos trabajando en esa línea. Y en cuanto a otra cuestión que me parece fundamental, es la Ley de Calidad de la Arquitectura. La Ley de Calidad de la Arquitectura, que se encuentra en tramitación parlamentaria y que declara el interés general de la arquitectura, en la cual nuestro Consejo trabajó denodadamente, y quiero tener un recuerdo a nuestro anterior presidente, a Lluís Comerón, recientemente fallecido, porque consiguió también introducir ese convencimiento en los ámbitos políticos de nuestra sociedad, de tal manera que se aprobó muy recientemente ya en el Congreso el proyecto de ley por prácticamente unanimidad. Me parece que hubo una abstención y ahora se está tramitando en el Senado. Por tanto, cuando hablamos de que la calidad de la arquitectura es imprescindible para el bienestar general y nos estamos acercando en esa ley también a esos nuevos paradigmas de la agenda urbana, de la Agenda 2030, de las agendas urbanas, incluso de la nueva Bauhaus europea, que sabéis que contempla los 3 pilares que reúne en torno al arte, a la cultura, a la arquitectura, al diseño de la ciudad, son belleza, sostenibilidad e inclusión. Por tanto,
Creo que nos encontramos en un momento fundamental para afrontar un futuro con optimismo y los profesionales que hoy os habéis reunido aquí estáis haciéndolo cada uno a vuestra escala, pero vamos a tener un contexto favorable para transmitir estas cuestiones a toda la sociedad y vamos a tener las herramientas que nos permitan que más allá del ámbito normativo haya un convencimiento de que esto no es una apuesta por el futuro, de que es nuestro presente y que debemos luchar denodadamente desde todos los ámbitos de manera transversal y toda la sociedad. Muchas gracias.